trabajando y podemos ver si, ¿no? Así es, ahí está grabando. Ahí, bueno, entonces, buenas tardes, muchas gracias. Estamos iniciando la clase de hoy, día 3 de junio. Estamos dándole continuidad a la presentación del tema de marco lógico y nos parece que estamos en este transcurso de la cuarentena, estamos viendo diferentes situaciones, que tenemos a veces más alumnos, menos alumnos, pero estamos tratando de sostener la producción de estas clases para poder disponibilizar los contenidos dentro del campus virtual y acompañar entonces a todos los estudiantes que no puedan estar conectados el día de hoy. De modo tal que, bueno, vamos a proceder a dictar la clase normalmente y esperemos que podamos hacer un intercambio interesante de los que estamos aquí presentes. Estábamos con la presentación de marco lógico que habíamos conversado con Maxi que venía presentando, y nosotros le vamos a hacer un poco de apoyo en ese mismo trámite, digamos, de ir viendo esta metodología, que es una metodología de diseño de programas y proyectos, y que de algún modo estamos intentando transmitirla por esta vía, sin los ejercicios que normalmente hacemos en el pizarrón y en el espacio de aula, pero creemos que vamos avanzando, entendiendo y comprendiendo los pasos metodológicos, la estructura del diseño de proyectos y esta idea de la diferenciación entre el proceso de diseño y lo que es la formulación del proyecto, ¿verdad? Entonces, en eso sí, creemos que estamos haciendo hincapié en esa diferenciación y desarrollando los temas como debe ser. Entonces, continuamos ahí, ya tenemos ahí la presentación online. ¿Sí? Perfecto, gracias Mario. Retomamos entonces, si te parece, Rubén, que vas a estar compartiendo desde la diapositiva número 20, así recapitulamos en relación al punto en donde quedamos la clase anterior. En la clase anterior, bueno, hicimos todo un recorrido donde llegamos a presentar a grandes rasgos la metodología de marco lógico o enfoque de marco lógico, como también lo podemos encontrar mencionado, dependiendo la bibliografía que usemos como referencia. Algunas de las cosas que dijimos sobre la metodología o el enfoque de marco lógico es que, en primer lugar, es un método de planificación por objetivos que se utiliza habitualmente en proyectos, en la gestión de proyectos, en el diseño de la gestión de proyectos. Como cualquier método de planificación, el marco lógico busca ser un sistema para facilitar el proceso de diseño y de toma de decisiones, porque se supone que permite tomar y justificar decisiones mejores y más razonadas. Además, el enfoque del marco lógico tiene una vocación de ser una planificación eminentemente participativa. La insistencia en este punto, digamos, de la participación, entendemos que es muy importante, porque sí, tiende a ser una característica que muchas veces se menciona en la teoría para los métodos de planificación, sobre todo en lo que tiene que ver con la planificación de proyectos. Muchas veces la tentación, digamos, de dejar de lado el componente participativo o de no ser lo suficientemente flexibles o adaptables en ese sentido, nos hace, digamos, equivocar más allá de la impronta que uno pueda enunciar. Entonces, para que ustedes tengan claro, las técnicas que propone la metodología de marco lógico son técnicas que requieren la discusión en grupo, son técnicas que posibilitan no solo el reconocimiento de los beneficiarios y de los actores que forman parte de ese colectivo, digamos, que están detrás de una idea proyecto, sino que requiere, digamos, discusión en grupo, poder fundamentar las decisiones que se toman en cada uno de esos presuntos colectivos de beneficiarios que queremos que tengan un lugar preferente. Y con esto el marco lógico también nos interpela desde el punto de vista metodológico en la insistencia de que los proyectos no deben prepararse en un despacho ni de manera individual.
Este ejercicio al que remitíamos la semana pasada cuando decimos, para quienes tenemos algún recorrido por las oficinas públicas, muchas veces nos hemos encontrado con esta situación de llegó esta alternativa de financiamiento o llegó este formulario que mandaron de tal ministerio y hay una ventana de oportunidad sobre un financiamiento que tenemos que aprovechar. Entonces, muchas veces esa tentación de cumplir con una fecha de convocatoria o cumplir con, digamos, un determinado compromiso institucional nos hace caer en ese lugar de preparar un proyecto meramente para cumplir con el hecho de la formulación, lo que decía Mario recién, y que muchas veces, digamos, nos pone muy lejos de representar el interés colectivo de los beneficiarios o de poder entender el problema que estamos identificando en su real complejidad, en su real dimensión. Y por último, para repasar y recapitular en relación a lo que vivimos la semana pasada, decir también que la metodología de marco lógico es un método que se puede utilizar para la gestión de todo el ciclo del proyecto, desde la identificación del problema hasta la última evaluación. El marco lógico, por eso, es un método de discusión secuencial, nos permite desplegar como si fuera un acordeón, desde un principio hasta un fin, y tiene ciertos rasgos que podemos denominar de sencillez, como un vehículo que pretende justamente facilitar la participación y la elaboración de toda esa secuencia que busca ser participativa. Por eso, el enfoque de marco lógico, además de ofrecer una serie de temas ordenados de discusión, también lo que propone es una serie de procedimientos para dar esas discusiones y una manera de visualizar los procedimientos y los acuerdos alcanzados. Eso lo vamos a ver con claridad cuando desarrollemos a continuación tanto el análisis de problemas como el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Así que, un poco dicho esto, Rubén, podemos avanzar en relación a la siguiente diapo, que es donde presentamos el momento de análisis de problemas. Luego del primer momento de análisis de involucrados, nos encontramos con este momento de análisis de problemas, herramienta que pretende posibilitarnos realizar un análisis de situación referido al contexto del problema seleccionado o del conjunto de problemas seleccionados o identificados. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí? Identificar actores, contextos, tendencias y problemas que puedan estar asociados al problema bajo consideración o al conjunto de problemas que estemos observando, que estemos mirando. Lo que vamos a buscar es, a partir de la identificación y de la enunciación de un problema que podamos delimitar correctamente, poder ver sus relaciones de causalidad, es decir, sus relaciones de causa y efecto. Pasamos a la siguiente. Ahí un poquito repetimos lo que veníamos diciendo en el momento del análisis de problemas. Lo que queremos es identificar los nudos críticos que lo explican. Para eso vamos a volcar esas relaciones en un diagrama, en un gráfico, que es lo que denominamos o que se conoce como árbol de problemas. Recapitulando, es importante que para hablar del árbol de problemas tengamos muy presente la identificación del concepto de problema y de que sepamos que cuando hablamos de un problema nos referimos a la identificación de una situación de insatisfacción con un hecho o circunstancia existente. Es necesario enunciar el problema, poder definirlo, describirlo y explicarlo. En la definición de problema hay que considerar a quién afecta, la manera en que lo hace, es decir, cómo se manifiesta, dónde se ubica y en qué periodo de tiempo o hace cuánto está presente. Les pido que presten especial atención, porque estas consideraciones sobre la definición del problema son clave para un correcto ingreso en la metodología de marco lógico y para que la construcción del diseño, del diagrama, del árbol de problemas, nos permita, digamos, poner en marcha la secuencia de forma consistente desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista propositivo. Fundamentalmente, lo construyamos
las definiciones del problema, tengamos presente entonces esto que estamos diciendo. El grupo social al que afecta, la manera o las manifestaciones en que lo hace y el recorte, tanto temporal como geográfico. Esto es un componente fundamental para poder poner en marcha lo que decíamos recién, la secuencia de la metodología. Acá un poco repetimos lo que estábamos diciendo sobre el problema en relación a la enunciación y proponemos y recuperamos algo que ya dijimos en su momento en la clase sobre el momento metodológico de la investigación de problemas. Decimos que los problemas se pueden definir de varias formas. Una de ellas es como estamos viendo en pantalla, a partir de su ubicación en el espacio, lo cual nos permite hablar de problemas del adentro y del afuera, y esto es fundamental, poder situarnos como actor que planificamos en función de una situación particular, de un contexto institucional determinado. Como hemos dicho en otros momentos del cursado de la materia, no es lo mismo si estamos planificando en relación a la protección sanitaria por la pandemia de COVID en los barrios populares, así estamos planificando desde la Secretaría de Salud del municipio afectado, que si lo hacemos desde una organización social que tiene presencia permanente en el barrio. No porque el municipio no tenga presencia en el barrio, sino porque precisamente estas categorías del adentro y del afuera son muy importantes para poder reflexionar en relación al problema que estamos mirando. Es una tentación muy frecuente el hecho de que planificar desde las oficinas del Estado nos obliga a caer en cierto ombliguismo y a tener una dificultad para poder posicionarnos. Y esto para la metodología de marco lógico es fundamental, porque no solo está centrada en objetivos, sino que también está pensando permanentemente en hacer partícipe a los beneficiarios y en poder hacerlos parte, no solo de la identificación del problema y de la construcción de las alternativas de acción y de intervención en territorio, sino de todo el proceso de implementación y monitoreo posterior. Entonces es importante que podamos ubicar esto del adentro y del afuera en relación a esto que estamos diciendo. Otra posibilidad es pensar los problemas en relación a la ubicación en el tiempo, pueden ser actuales o potenciales. Por ejemplo, la contaminación ambiental que produzca una determinada obra de infraestructura o un emprendimiento productivo en un municipio puede ser entendido de esas dos formas. Muchas veces cuando llega un nuevo emprendimiento a un pueblo, por ejemplo un frigorífico, suele, digamos, generar, si hay alguna población que esté concientizada sobre el tema, suele generar determinado rechazo, porque se identifica el problema potencial de la contaminación ambiental como una externalidad negativa. Y por último, recuperando algo que también ya dijimos, definir problemas a partir de su grado de estructuración. Hay problemas estructurados y problemas inestructurados. Ese grado de estructuración, ¿quién se lo da? Nuevamente, se lo damos como actores que estamos planificando en una situación y en un posicionamiento concretos, y es fundamental pensar y revisar esas estructuras en relación al diagrama del árbol de problemas. Un árbol de problemas correctamente o concienzudamente llevado adelante nos debería permitir identificar si el problema que nosotros estamos enunciando es un problema estructurado o inestructurado. ¿Por qué? Porque esa relación causa-efecto debería quedar correctamente plasmada en el árbol de problemas. Y esta idea de estructura o inestructura lo que nos posibilita es visualizar desde las primeras instancias del diseño del proyecto si nuestra intervención va a ser capaz de resolver el problema de forma total, de forma parcial, o si quizás nos damos cuenta que la intervención que nos estamos imaginando no resuelve el problema, o pese a llevarla adelante, el problema existe. Ahí, Maxi, si te parece, para que también puedas descansar y respirar un poco, te hago un comentario. Una cosa interesante ahí para ver por ejemplo, estábamos analizando en otro curso la idea de el problema del aumento de los casos de dengue en las localidades que están un poco más afectadas, digamos, ¿sí? Entonces,
un poco la cuestión de el aumento de los casos de dengue, digamos, ¿sí? Uno podría decir que el aumento de los casos de dengue es atribuible a que existe un vector, ¿verdad? Que es la existencia del mosquito, ¿sí? Aedes aegypti, ¿sí? Y que entonces uno dice, bueno, hay dengue, ¿por qué? Porque hay un vector que está desplazado, que está presente en el espacio geográfico donde está aumentando la epidemia de dengue. Ahora bien, si uno dice, bueno, pero ¿por qué está el mosquito, digamos? ¿Sí? Entonces podríamos empezar a preguntar, a encontrar un conjunto de conexiones causales muchísimo más amplia, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si decimos, a ver, entonces el problema, hay aumento de casos de dengue porque está el vector sin control, entonces sería, bueno, controlando el vector, controlamos la enfermedad. El tema es que para controlar el vector hay que controlar un conjunto de comportamientos que son mucho más complejos que la existencia del vector, ¿sí? Entonces allí tendríamos que es un problema que parece estructurado porque uno tiene una conexión causal inmediata, que es que está el mosquito presente en la región. Pero cuando buscamos profundizar, perdón, la explicación, encontramos que hay la situación de los patios, la situación de los cacharros, la situación de la fumigación por parte de los municipios de los espacios públicos, la situación del uso de repelente de las personas, el precio de los repelentes, la accesibilidad a, digamos, los medios de prevención. Entonces, lo que tenemos allí, digamos, es que tenemos dos maneras de problematizar y tendríamos un problema estructurado y un problema inestructurado, digamos, como para mostrar el juego que hay en esta clasificación y justamente por qué tiene riqueza clasificar los problemas, ¿verdad? Una vez que los hemos definido y enunciado. El segundo aspecto, vinculado a este tema también, es que mucha gente dice, no, bueno, el dengue solamente es una fiebre que te da un poco de dolor de cabeza y en unos días se te pasa, ¿sí? Entonces podríamos decir, bueno, perfecto, eso sería una cosa como el problema actual, ¿sí? Sin embargo, la complicación es que cuando tenemos gran expansión de casos de dengue, lo que tenemos es una disminución del sistema inmunológico de las personas, con lo cual esas personas que tuvieron dengue, si vuelven a contaminarse, van a tener mucho menos defensas, digamos, que las que tuvieron en la primera ocasión. Entonces, lo que tenemos allí claramente, digamos, es todo un problema actual, que es el contagio de los casos de dengue, pero también tenemos un problema, digamos, potencial, que es que en el caso de que se aumenten esos casos, una segunda vuelta, digamos, podrá traer complicaciones en el sistema de atención, en las condiciones de salud de esas personas, porque van a tener menos defensas para poder, digamos, transitar esa infección, ¿verdad? Entonces, digamos, como para mostrar la relatividad de estas clasificaciones y lo interesante que son para poder también buscar fundamentos, buscar explicaciones, que esto es un poco la idea del problema, ¿verdad? Buscar explicaciones al problema para poder remover esas conexiones causales que lo explican, ¿verdad? Entonces, un poco, ahí está, quería como ilustrar un poco más con un ejemplo como este del dengue, esta clasificación. Para cerrar el comentario, tal vez no lo... Hay algunos otros criterios también para clasificar los problemas que podríamos mencionarlos aprovechando que esta clase va a quedar aquí grabada. Que, por ejemplo, uno es el caso de la motricidad de los problemas, ¿sí? Hay problemas que tienen alta motricidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, son problemas que en realidad son como una locomotora, ¿sí? Porque detrás de ese problema viene un conjunto de otros problemas, ¿sí? Podemos decir, la motricidad de los problemas tiene que ver con, digamos, la potencia que tiene la instalación de un problema para generar un conjunto de problemas correlacionados o para identificarlos. Por ejemplo, un problema de alta motricidad es el tema de la mortalidad infantil, ¿sí? Porque ese problema, digamos, trae un conjunto de tanto de conexiones causales posibles del problema como de efectos que realmente abren un abanico amplio, digamos, de diferentes problemas correlacionados con este, ¿sí? Y otra clasificación podría ser los problemas con alta incidencia política en la agenda pública y baja incidencia política en la agenda pública, ¿sí? Entonces, digamos así, los problemas de baja incidencia podría ser, digamos, podrían ser problemas que están presentes, pero que tienen cierta tolerancia social, y eso hace que, digamos, no incidan fuertemente en la agenda pública, ¿sí?
podríamos decir, digamos, a ver, comportamientos violentos de algunos jóvenes en ciertos contextos barriales, ¿sí? Bueno, puede ser que eso, digamos, genere una molestia en el barrio, pero no es una cosa que deba estar instalada tal vez en la agenda, digamos, de toda la ciudad, ¿sí? Son problemas más puntuales, más localizados, ¿sí? Sin embargo, otros problemas, por ejemplo, este tema de los escapes de gas, digamos, ¿sí? En las ciudades son problemas, digamos, de alta sensibilidad en la agenda pública, porque obviamente generan, digamos, un riesgo potencial muchísimo más alto, ¿sí? Entonces, bueno, son otros criterios de la idea de ir solamente ilustrando un poco esto que estabas presentando, Marci. Gracias, Mario. Seguimos entonces y pasamos a hablar concretamente del árbol de problemas. Ahí lo que pueden encontrar en la diapositiva número 25 es la secuencia para la elaboración del árbol de problemas, a lo cual podemos agregar que la idea de árbol de problemas tiende a ser, busca ser una representación simplificada de la realidad que se adecúa para el análisis de procesos que pueden parecer sencillos, pero en realidad no lo son, porque ante una realidad compleja, producto de una multiplicidad de interacciones y de fenómenos sociales, entendemos que nosotros vamos a estar operando sobre un recorte de esa realidad, y lo que se busca con el árbol de problemas es establecer, si se quiere, la base de una intervención operativa, donde el árbol es una herramienta potente porque se construye siguiendo una secuencia que es la que ustedes están pudiendo ver en pantalla, ¿no? Lo interesante es que se pueda definir un problema central. Muchas veces esto, si lo pensamos en relación a la dinámica grupal, ¿no? Porque nos estamos posicionando, imaginando que estamos trabajando con otros, y en esos otros seguramente haya muchos que sean beneficiarios del proyecto, y es un ejercicio que habitualmente hacemos en clase, ¿no? Tomamos tarjetas, seleccionamos un tema, ¿no? Y tomamos tarjetas para tratar de, digamos, enunciar de distintas maneras un problema relacionado a un tema o un recorte de la realidad. Entonces, luego de que se identifica ese problema, se lo coloca en el centro y comenzamos a hacerle preguntas a ese problema, ¿no? Tratando de identificar, entonces, las causas directas del problema bajo consideración, las escribimos en tarjeta y las colocamos debajo del problema principal seleccionado, ¿no? Entonces tenemos una idea de un problema central, causas que comienzan a aparecer cual raíces de ese problema central, y a su vez esas mismas causas no aparecen por sí solas, sino que las empezamos nuevamente a indagar y a hacerles preguntas para tratar de establecer las causas de las causas y generar lo que expresamos al principio como la relación causal explicativa de ese problema. Previamente, también vamos a buscar identificar cuáles son las manifestaciones de ese problema, por eso hoy recalcamos la necesidad de pensar las manifestaciones en tanto efectos o consecuencias, ¿no? Es decir, tenemos identificado el problema, comenzamos a identificar algunas causas, pero también comenzamos a identificar los efectos, las manifestaciones de ese problema central, y tratamos de relacionarlos de forma tal a que puedan quedar emparentados, ¿no? En donde, si miramos el ejemplo que estamos viendo, la causa 1 y el efecto 1 en la rama, hipotéticamente, deberían estar emparentados entre sí. Avancemos, Rubén, a la siguiente diapositiva. Esta idea de cómo trabajar con las causas del problema. Como decíamos recién, las causas más evidentes se supone que están más cerca de la superficie, las causas más inmediatas, las más visibles, vamos a decir en algunos casos, y las más profundas están más lejos, que tienen que ver con un mayor grado de complejidad. Y lo mismo sucede con los efectos hacia arriba. Entonces tenemos en el núcleo, nos imaginamos que sería en el tronco del árbol, el problema que hemos enunciado, las raíces se desprenden hacia abajo, y son las causas, y los efectos se desprenden hacia arriba, y serían
las flores o los copos, digamos, del árbol. ¿Mm? Un poco con esta idea, y ahora vamos a habilitar, pasemos a la siguiente, Rubén, porque vamos a habilitar la posibilidad de que ustedes puedan participar un poquito, como decía Mario recién, en esta idea de generar conversación. Este es un ejemplo que está tomado de la bibliografía que ustedes tienen, ¿no? Es del manual de Ortegón de ILPE CEPAL. Esta es la enunciación que el ejemplo nos coloca sobre el problema. Alta accidentalidad de los automotores. Antes de meternos con las causas y efectos, les pregunto, ¿qué les parece a ustedes que le podría estar faltando a esa enunciación de problema en relación a lo que dijimos hace unos minutos atrás? Especificar, por ejemplo, qué tipo de automotores. Si son, por ejemplo, ómnibus, autos particulares, colectivos, camiones en ruta, lo que sea. Bien, me gusta. Podría ser alta accidentalidad de los coches particulares o alta accidentalidad de los autobuses urbanos o interurbanos. Claro, delimitar bien sobre qué tipo de automotores se enfocarían los accidentes. Esa puede ser una delimitación. Muy bien, gracias por el aporte de Diana. ¿Qué más podemos agregar a esa enunciación de problema? A ver el resto, no sé si quiere participar por el chat o por el micrófono. Sí, recuerden los 4 elementos del problema, ¿verdad, Maxi? O sea, son 4 elementos que tienen que estar presentes en el enunciado del problema. Ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿A quién afecta? Las manifestaciones, ubicación geográfica y hace cuánto está presente o recorte del periodo de tiempo. Claro, definiendo, por ejemplo, qué tipo de automotor es, se podría saber específicamente a qué grupo social afectaría más, si son exclusivamente a trabajadores o, por ejemplo, si es un colectivo urbano, no solamente afectaría al conductor, sino también a los pasajeros o a las personas por fuera que puedan llegar a tener accidentes con ese colectivo. También faltaría especificar en qué, capaz, quizás una franja horaria específica para saber en qué momentos se producen con mayor frecuencia. Un recorte geográfico. Un recorte geográfico también, por ejemplo. Sí. Y ahí nos puede ocupar, o mejor dicho, nos puede preocupar en función de nuestro posicionamiento como actores que planificamos. No es lo mismo si estamos planificando desde la Dirección Provincial de Tránsito y Transporte de la provincia de Entre Ríos, que si lo hacemos desde la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que tiene alcance nacional. Ahí creo que Francisco hace un comentario, y dice también saber en qué zona suceden estos accidentes, si es urbano o rural, por ejemplo, exactamente. Se podría especificar las edades de 20 a 35 años, dice Juan. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de alta accidentalidad de jóvenes de entre 20 a 35 años que son, estoy suponiendo, conductores de motovehículos. Decime, Juan, si te parece que puede ser una posibilidad. Ahí dice que sí. Pasamos, Rubén, si te parece, al siguiente. Fíjense que ahí yo marqué en la diapositiva, dejé una pregunta, ¿qué recorte temporal y espacial podemos precisar? Un poco para jugar con esto de la enunciación posible de los problemas. De todas formas, como estamos tomando un ejemplo, vamos a continuar. Vamos a encontrar con el ejemplo completo. Ustedes se fijan que hay, por ejemplo, alta accidentalidad de los automotores, que tranquilamente podríamos reconvertir para tocarlo desde alguna de nuestras localidades. Se identifican 3 causas: imprudencia de conductores, calles en mal estado y vehículos en mal estado. De la tercera, vehículos en mal estado, se desprenden otras 2 causas que tienen que ver con por qué los vehículos en mal estado
producen o generan accidentes de tránsito. Entonces, intentamos buscar cuáles son las causas a esa enunciación. Y el ejemplo nos dice que los vehículos están en mal estado porque tienen mal mantenimiento, por inadecuadas tareas de mantenimiento, o porque son vehículos obsoletos, son vehículos viejos. Fíjense que también hay vínculo entre una causa y la otra. Podemos decir, los vehículos viejos son más costosos para ser mantenidos adecuadamente, o no existe la tecnología disponible a un costo accesible, mantenimiento adecuado. Y en la parte superior nos encontramos con los efectos que la alta accidentalidad de los automotores provocan sobre el grupo social que estamos observando. Hay dos efectos concretos. Pasajeros llegan tarde al trabajo y alta frecuencia de lesiones y muertes, lo cual genera a su vez altas pérdidas económicas en el primer caso e imagen de la empresa desmejorada en el segundo caso. Yo les pregunto, ¿qué otro efecto incorporarían a ese problema de alta accidentalidad de los automotores, siguiendo con las cosas que se fueron diciendo? Mientras lo van pensando, hago un comentario. Adelante. Podríamos decir que este planificador que está problematizando acá está un poco Aragán, ¿verdad? Porque ha hecho poca exploración de las conexiones causales. A ver, porque podríamos decir, a ver, siempre pensamos en esta idea de que las conexiones causales son como ramilletes, ¿verdad? Es decir, como ramilletes de conexiones causales, esta idea de que hay cosas que están conectadas. Entonces, y la pregunta, que es lo que decía Maxi, siempre es ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Entonces, a ver, voy a hacer un ejercicio como si yo le estuviera diciendo a nuestro planificador, vamos a ver si empezamos a explorar un poco más a fondo esto. Entonces, hay una alta accidentalidad protagonizada por jóvenes de 20 a 30 años que conducen motocicletas en la ciudad de Paraná en los últimos 6 meses. Y ahí tenemos una enunciación más rigurosa, ¿verdad? Porque tenemos un grupo de motociclistas, son motociclistas jóvenes que, digamos, protagonizan accidentes en Paraná en los últimos 6 meses. Y tenemos manifestación, actor afectado, tiempo y lugar, ¿verdad? Pasa porque hay imprudencia de los conductores. Y ahí viene la pregunta que explora la conexión causal. ¿Por qué hay imprudencia de los conductores? Porque los conductores no respetan las normas de tránsito. ¿Sí? No respetan ¿Por qué no respetan los parámetros de las normas de tránsito? Pues vete aquí que no tenemos capacitación en seguridad vial, no tenemos capacitación en conducción de automotores. Se otorgan, ¿por qué no tenemos eso? Porque el municipio no ha tenido recursos o no ha priorizado la formación, digamos, en educación vial de los motociclistas y otorga muchas licencias. Entonces, digamos, bueno, perfecto. Entonces, ya fíjense que a partir de esta primera imagen superficial de que hay imprudencia de los, claro, si chocan todo el tiempo, obviamente están aumentando, es obvio que, digamos, son imprudentes los conductores de las motos, ¿verdad? Ahora, tendríamos que, nos preguntamos por qué, y ahí vamos viendo cómo que hay más conexión causal hacia la profundidad, ¿verdad? Y ahí ya empezamos a ver que hay un problema de política pública también, que está impactando en el problema de los accidentes, que aumenten los accidentes. Fíjense si decimos, entonces, ese primer nivel que tenemos allí de las conexiones causales debe ir en profundidad, ¿verdad? Justamente por eso estaba Maxi preguntando, bueno, ¿qué es lo que nos está faltando aquí? Profundizar, ¿verdad? Por ejemplo, si podemos decir, ¿por qué las calles están en mal estado? Por lo tanto, las motos se manejan, pierden el control y tienen accidentes, ¿sí? Entonces, perfecto. Ahora, ¿por qué están las calles en mal estado? ¿Sí? Y entonces ahí podríamos seguir tratando de buscar los por qué. Bueno, porque hace mucho tiempo que no se realizan reparación de calles. Y al mismo tiempo porque en las calles donde, digamos, no están en buen estado las calles, las calles están en mal estado, ¿por qué? Porque las personas no cuidan, digamos, las obras que se han realizado, o porque no hay conservación.
pues no hay conservación porque hay problemas sindicales en el sindicato de la municipalidad, pero también no hay conservación porque no hay recursos destinados a mantenimiento. ¿Por qué no hay recursos destinados a mantenimiento de las calles? Porque ha habido prioridades en el uso de los fondos públicos, en fin. Entonces, fíjese cómo uno puede seguir profundizando en las conexiones causales, ¿verdad? Eso es interesante también, es importante, digamos, para la explicación del conjunto del problema. Y en el lado, es decir, que tenemos, ahí podemos decir que hay un primer nivel de causas o de conexiones causales del problema, que son una mirada superficial. Uno tiene que ir en profundidad y ahí vamos a encontrar comportamientos más estructurales o problemas más estructurales. Por ejemplo, que la gente no tiene educación vial. Por ejemplo, que hay falta de decisión política para mantener las calles. O, digamos, no se prioriza eso, etcétera, digamos, ¿sí? Y con la copa del árbol de problema sucede una cosa semejante. Cuando hay muchos accidentes, lo que tenemos es que los pasajeros llegan tarde al trabajo porque obviamente se hace una... A ver... No entendí ahí lo que pregunta Juan, perdón. Dice Juan en las causas donde dice imagen de la... no es causa, Juan, en ese caso, imagen de la empresa desmejorada es un efecto del problema alta accidentalidad de los automotores. Podría llevar esto a una disminución de los pasajeros. Tu comentario de todas formas es pertinente, pero es importante dejar claro que es un efecto. La disminución de los pasajeros podría ser un efecto del efecto imagen de la empresa desmejorada. Perfecto. Pero hacia arriba y no hacia abajo. Sí, digamos así, en la parte, las raíces del árbol son conexiones causales, causas que explican por qué está ese tronco, por qué está el problema en ese tronco del árbol, ¿verdad? Mientras que la copa del árbol son los efectos del problema. Muy importante retener esas dos cosas, ¿sí? Causa, tronco y efecto, ¿sí? Esa es la idea del árbol de problemas, ¿no? Allí está. Perfecto. Entonces, porque eso es una cuestión clave para ver después cuando venga el paso subsiguiente. Perfecto, entonces. Muy bien que nos vamos dialogándolo un poco más. Gracias ahí al apoyo de Juan y Dayana. Buenísimo. Bueno, algunas cosas para decir antes de pasar al próximo paso, que es el análisis de los objetivos en relación a los problemas. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando elaboramos un árbol de problemas? Algunas cosas ya las dijo Mario, y es importante, digamos, poner como tips. Hay que prestar mucha atención en la identificación de los problemas porque es muy típico que se enuncien con un carácter muy poco preciso, como es este caso con el que nos estamos encontrando, que no tiene un recorte, digamos, específico para poder aprovechar la lógica de la metodología. También, otro problema que surge frecuentemente tiene que ver con la definición, valga la redundancia, de un problema como la falta de soluciones. Únicamente pensando como la falta de o la carencia de en relación a poder enunciar un problema, y eso tiene que ver muchas veces con la valoración de lo que efectivamente es un problema. Y ahí hay que tener, digamos, y lo subrayo particularmente porque el marco lógico busca incorporar la mirada de los beneficiarios no por un mero capricho, o porque a alguien se le ocurrió cuando inventó, entre comillas, o diseñó esta propuesta metodológica, sino porque se encontró claramente con la dificultad que hay en valorar lo que efectivamente es un problema. Y este es me permite utilizar la palabra, pecado muy frecuente hacia el interior de las administraciones públicas. Y me pasó mucho, y cuento el ejemplo de estos 2 años anteriores, en donde trabajé con los estudiantes del último año de la Tecnicatura en Administración de Instituciones Estatales, en donde, puestos a preparar sus trabajos finales, caían muy fácilmente de identificar como problema para abordar cuestiones que tenían que ver con el adentro de sus instituciones. Está bien, eran un problema para sí. Por ejemplo, el típico caso de no somos eficientes porque no hay una adecuada comunicación entre la jefatura y los empleados.
o no accedemos a información relevante y calificada de forma permanente, y eso nos impide llevar adelante nuestras tareas de forma integral. Fueron como ejemplos que fueron y vinieron en los 2 años en los cuales transité esta experiencia. Entonces, esa valoración en la cual ubicamos un problema interno de nuestra estructura organizacional como un problema eminentemente público, o que tiene que ver, digamos, con la lógica de, digamos, de prestar o brindar un servicio, y con esto mira sobre todo a los que están y hemos estado en niveles de gobierno municipal, es muy habitual que suceda. Y es muy habitual que aparezca, por ejemplo, en el trabajo, y ahí Mario no me va a dejar faltar la verdad, es muy habitual también que aparezca en el trabajo con las organizaciones sociales, ¿no? Esta tentación de muchas veces enunciar un problema exclusivamente desde la mirada de la organización en relación a decir, este problema existe por la carencia de la prestación estatal que debiera resolverlo, o la ausencia del Estado en relación a este tema específico, ¿no? Como para tratar de complejizar un poquito la mirada y poner un ejemplo desde otro lugar. También esa dificultad aparece, digamos, en el mundo de las organizaciones sociales. Entonces hay que prestar mucha atención, hay que abrir los ojos, hay que abrir la cabeza y tener presente que lo que buscamos describir es lo que queremos hacer, y en función de eso tenemos que enunciar el problema. El problema tiene que ser enunciado de forma tal que pueda explicar esta lógica vertical en relación al proyecto que deseamos llevar adelante. Pero esto tampoco implica que caigamos fácilmente en la aparición de causas madre, digamos, que intenten ser multiexplicativas de una realidad social determinada. Esto de tratar de evitar decir alta marginalidad en determinado barrio de los jóvenes, 15 a 25 años de la ciudad de Paraná, ¿no? Es decir, bueno, la causa de la alta marginalidad, falta de educación. La otra causa, poca presencia del Estado, ¿no? Ese también es una tentación frecuente que hay que evitar, y hay que tener un ojo muy abierto y muy crítico, ¿no? Y esto lo digo pensando ya en ustedes, politólogos y politólogas futuros, digamos, cuando trabajen en el terreno, digamos, y entren con metodologías de este tipo. Sí, hay una cosa para complementar lo que decía Maxi, que está precisamente, hay como una tendencia a que cuando uno empieza a trabajar la enunciación de problemas, aparece la falta de, ¿verdad? Hay una tendencia, enseguida es falta de atención de tal cosa, falta de un recurso, falta de, ¿no? Entonces, en general, fíjense que acá hay como una definición, alta accidentalidad, hay una definición que ya describe, digamos, no es la falta de algo, sino la existencia de algo, ¿sí? Entonces también allí esa idea de pensar, cuando pensamos el problema es cómo enunciamos eso, ¿no? Podríamos decir aquí, falta de educación vial de los dirigentes de los que conducen autos, ¿no? Pero bueno, eso quedaría como un elemento, fíjense, que no terminaría de describir, digamos, el problema en sí mismo, ¿sí? Entonces, justamente para eso sirve este trabajo participativo. Y hay dos cuestiones. La primera, el actor que planifica siempre debe planificar de afuera para adentro, ¿sí? Es decir, el problema no lo tenemos adentro de nuestra organización, está allá afuera. Quien está problematizando aquí, digamos, por ejemplo, la alta cantidad de accidentes de tránsito, es el director de tránsito del municipio o el director de tránsito de la provincia. Y ese problema está afuera, es decir, los accidentes están allá. Si él podría decir, yo no tengo un programa para hacer la educación vial, eso sería un problema de adentro, ¿verdad? Es decir, un problema de la gestión. Mientras que así problematizado es un problema de afuera. Entonces, consigna, todo actor que planifica debe tratar de problematizar desde afuera hacia adentro, ¿sí? Es decir, desde el espacio donde él tiene que gobernar hacia el espacio de gobernabilidad que él tiene. Entonces, ahí marcado entonces la diferencia de que por qué los problemas del adentro y del afuera son importantes en el tema de esta idea del espacio del problema. Y lo segundo que decía Maximiliano también, y para reforzarlo, la idea de que allí, digamos,
no hay nunca una sola conexión causal explicativa. Siempre hay muchas y justamente ahí está la necesidad de detenernos, de detenernos. Y ahí volvemos a lo que trabajábamos, recuerdan, en las primeras unidades cuando decíamos que hay múltiples actores, que los actores tienen diferentes puntos de vista, que cada actor tiene un código analítico diferente, un posicionamiento diferente, tiene una perspectiva diferente, tiene una historia, una intencionalidad diferente. Por lo tanto, este enunciado de alta accidentalidad en automotores, que lo podríamos mejorar como lo hicimos, podría ser explicado por las madres de los accidentados de una manera, o las familias, ¿sí? Podría ser explicado por los agentes de tránsito de otra manera, ¿sí? Podrían ser explicados, por ejemplo, por las autoridades políticas de un modo diferente. Entonces, fíjense cómo hay actores diferentes que van a tener diferentes miradas. ¿Qué nos convendrá? Siempre tratar de tener la mayor cantidad de explicaciones posibles, puntos de vista posibles, para poder hacer una comprensión más global del problema, ¿ok? Por eso mismo decimos que esta metodología sirve para hacer procesos participativos en la problematización. Y ahí está un poco una de las ventajas importantes que Maxi ha señalado, ¿sí? Sumo una cosa más, Mario, que en relación a lo que dijiste y como un tema que no apareció, o como un efecto que no apareció, que tiene que ver con el impacto en el sistema de salud. Fíjense que no aparece como un efecto y es clave en lo que tiene que ver con la accidentalidad o los siniestros viales, y de hecho es un tema que frecuentemente se menciona en los medios de comunicación. Y pienso en esto de cómo explican o fundamentan un problema los actores en relación al sistema sanitario, y me imagino a la figura del doctor Guillermo Grieve, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín, que ahora hace rato que no lo veo, pero que durante una época era sistemáticamente, todos los meses, no solo brindando la estadística de la accidentología vial del hospital, sino también insistiendo en esto de hay que, digamos, respetar las normas, hay que usar casco, ¿no? O gracias a que venimos insistiendo hace unos meses, bajamos el número de accidentes, ¿no? Fíjense, claro, su preocupación era cómo afectaba negativamente al sistema sanitario y la cantidad de recursos que consumía y de camas que ocupaba. Ahora aquí se habla mucho de la ocupación de las camas producto de la pandemia, bueno, relacionada a los accidentes. Sí, y podríamos seguir, además de eso, porque después de que esas personas, digo, para seguir subiendo los efectos negativos, esas personas que ocupaban, digamos, un espacio en la atención sanitaria, quitando el espacio de atención a otro tipo de enfermedades tal vez menos evitables, porque lo que tienen que los accidentes de tránsito son altamente evitables, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otra consecuencia más, que los daños físicos de las personas en general son altamente discapacitantes. Por lo tanto, aumentan la cantidad de personas con discapacidad. Afecta eso los ingresos de los hogares, porque las personas con discapacidad en general terminan siendo, digamos, personas que tienen un alto costo para los hogares, ¿sí? Eso genera una peor situación de los hogares y al mismo tiempo genera una peor situación laboral de la persona que tenga la discapacidad, que en general son discapacidades de tipo físico, ¿sí? Fíjese cómo podemos seguir con los efectos negativos en la cadena de ir mostrando la cantidad de efectos negativos que tiene este problema, ¿sí? Es una de las mayores, los accidentes de tránsito en las estadísticas oficiales son una de las mayores causas de generación de discapacidades físicas, ¿sí? Eso trae una cantidad de costos muy grandes a la salud pública, a la atención y a los hogares, ¿sí? Pero fíjense cómo eso también forma parte entonces de dimensionar el peso que tiene el problema en la sociedad, ¿sí? Ok, buenísimo. Es muy apasionante esto de buscar las conexiones causales que explican el problema y también de ver cuáles son la cantidad de efectos que parece ser, fíjese que parece ser que es un problema muy situado, muy específico, pero cuando empezamos a explorarlo, empezamos a ver justamente las raíces y la ramificación, ¿sí? Justamente ahí está la idea de la explicación y la exploración analítica de un problema. Y bueno, nos entusiasma porque también es nuestro trabajo, ¿verdad?
O sea, Así es. Bien, si no hay preguntas o comentarios a través del chat, podemos seguir adelante. Pasamos al análisis de objetivos, que es un paso de la identificación del desarrollo y el diseño del proyecto, que se construye justamente sobre los resultados obtenidos en el paso anterior, en el análisis de problema y en el árbol de problemas. Los problemas que habían sido descritos justamente como situaciones negativas, percibidas y enunciadas como tales, ahora deben pasar a ser definidos como estados alcanzados positivos que se establecen sobre la resolución de los inconvenientes anteriormente identificados. Es decir que, para el enfoque de marco lógico, los objetivos de un proyecto, digamos, se construyen sobre la solución de esos problemas y justamente el ataque, si se quiere, a las causas que hemos identificado. Entonces, en el análisis de objetivo, lo que hacemos justamente es transformar el problema, darlo vuelta, buscar enunciarlo como un objetivo de abordaje, y de esa forma también vamos a poder, a partir de cambiar el sentido de las causas, encontrarnos con los resultados pendientes. Entonces, el árbol de objetivos podemos decir que es una copia en positivo del árbol de problemas, pero donde la relación causal pasa a convertirse en una relación de carácter instrumental. Las tarjetas inferiores, que ustedes están viendo en el ejemplo que estamos poniendo en pantalla, vendrían a expresarse como resultados, precisamente, como medios para alcanzar los superiores con respecto a las superiores, bien digo, que son los fines. Entonces, fíjense que, en cierta forma, hacemos un trabajo de espejo. Damos vuelta, como que diéramos vuelta a la moneda, bueno, transformamos el problema que está enunciado en un sentido negativo en una enunciación que puede ser positiva, y a partir de eso comenzamos a trabajar para transformar esas causas en resultados y esos efectos en fines de ese trabajo. Para llevar adelante esos resultados que hemos identificado y enunciado a partir de revertir las causas, vamos a necesitar llevar adelante actividades, y cada una de esas actividades tendrán tareas que harán posible su efectiva realización. Ahora vamos a verlo bien con un ejemplo, como para poder tener mayor claridad en esto que estamos diciendo, que así explicado teóricamente y sin tener el pizarrón y las tarjetas, puede resultar un poquito más denso. Tal vez, Maxi, como para hacer una subraya, para hacer una anotación rápida ahí en la tomada de apuntes, digamos, ¿sí? Entonces, el tronco del árbol de problema, ¿sí?, que era el enunciado del problema, se transforma en el objetivo central, porque si el tronco era una cosa negativa, lo vamos a tener como una cosa positiva. Si teníamos que aumentar la accidentalidad, vamos a disminuir la accidentalidad, ¿sí? Digámoslo así. O sea, va a ser la otra cara, la cara positiva del problema. Las conexiones causales que generaban el problema, tenemos que hacerlas desaparecer. Entonces, vamos a pensar qué medios usamos para trabajar las causas que generan el problema, ¿sí? Entonces, las conexiones causales, van a transformarse en medios. Y los medios podemos organizarlos como resultados, actividades, tareas. Y arriba, lo que eran los efectos negativos del problema, los vamos a poner como a los fines. Porque si el problema, que era aumento de los accidentes, se transforma en menos accidentes, vamos a tener que va a haber menos gente que llega, es decir, fines positivos, ¿ok? Entonces, esa es, digamos, en dos frases, así, las causas se transforman en medios, los efectos se transforman en fines, ¿sí? Y el tronco, que era negativo, se transforma en positivo. Y ahí pasamos del árbol de problema al árbol de objetivos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque esa es la conexión lógica fundamental, ¿verdad?, que tenemos entre la explicación de un problema y la estructura de un programa, digamos, con toda su estructura. Vamos a seguir andando, pero bueno. Digo para resumir en dos frases, pero eso es un punto para acordarse como una ayuda a memoria. Y otra cosa más importante. Una pregunta. Ajá. Ahí, Rubén.
Mete una pregunta. A ver, todos las causas o luego los resultados, ¿necesariamente están siempre al mismo nivel o es una apreciación eh, que surge, digamos, de una evaluación que hace el actor que planifica? Y la otra es, vos mencionaste tarjetas hoy, ¿por qué no se puede hacer de una? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta idea de, digamos, de pensar en relación a la complejidad, lo que se busca en la idea de las tarjetas es tener un cierto cuidado para que exista una coherencia lógica en aquello que estamos proponiendo. De hecho, la idea de las tarjetas puede pasar, por ejemplo, puede pasar sin cambios como problemas al nuevo árbol, porque podemos encontrar causas que no sean modificables por el abordaje que nosotros estamos reconociendo. Y acá otra cosa que no hemos dicho y que es muy importante es que hay que poder comprobar la relación medios-fines. Y la pregunta central es el cómo. Así como en el árbol de problemas, la pregunta central es el por qué, para explicar el problema a partir de las causas, identificar los efectos. Para el árbol de objetivos, la pregunta central es el cómo. ¿Cómo vamos a llevar adelante aquello que nos estamos proponiendo en el marco de un proyecto y en función de eso identificar resultados e identificar fines también? No sé si quedó más o menos claro a la pregunta de Rubén. Sí, Maxi, sí. Es justamente porque también, digamos, lo que nos ha pasado es que en esta gráfica, digamos, en un primer ejercicio, muchas veces uno tiene una explicación más basada en la percepción, en la observación, ¿verdad? Y en la medida en que uno va conociendo, investigando el problema, justamente va descubriendo que tal vez lo que aparecía más superficial no era tan superficial y va reordenando. Y cuando este ejercicio se hace participativamente en vivo e indirecto, en un taller, por ejemplo, con otros, esa evaluación de si más superficial, intermedio o más profundo, la tarjeta nos permite moverlo de nivel, digamos, de una forma más gráfica y en tiempo real y no estar borrando un pizarrón, no estar anulando un afiche, ¿verdad? Sino que justamente usamos tarjetas sobre como una pizarra plana, una cuestión así, a los fines justamente de ir haciendo esa gráfica en tiempo real con los participantes, ¿verdad? Y además también uno descubre que a veces no todo tiene el mismo peso, ¿verdad? Y ahí juega también un poco lo que ustedes ya hemos trabajado también, tiene que ver con la gobernabilidad sobre esas causas y esos problemas. Lógicamente, a veces uno detecta causas de las cuales no tiene mucho para hacer, entonces ese ramillete de conexiones causales vamos a tratar de vincularlas, de nuclearlas y de ponerle la marquita de que tenemos gobernabilidad o no también, ¿no? Porque eso también nos va a ayudar a actuar luego. Hasta acá entonces, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? Si no, podemos pasar, Rubén, a la próxima diapo, que ahí tenemos un ejemplo concreto. En la primer diapo, este ejemplo de las enfermedades de la comunidad de Montecito está tomado de la bibliografía, enfoque marcológico, 10 casos prácticos, cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo, de Hugo Camacho y otros autores varios, está tomado de allí. En la primera diapositiva que ustedes están viendo en pantalla, yo me tomé el trabajo de borrar las causas de ese problema enunciado como agua no apta para consumo humano. Ustedes en el ejemplo de la bibliografía van a encontrar el relato completo, con la idea de proponerles que podamos hacer rápidamente un ejercicio donde a través del chat o por el micrófono pudieran enunciar algunas causas y las causas de esas causas y ver después si efectivamente se condice o no con el ejemplo concreto, con el ejemplo completo que vamos a revisar a continuación para que se puedan llevar, digamos, una idea más acabada de la metodología. A ver, ¿quién es el primer valiente? ¿O la primera valiente?
agua no apta para el consumo humano. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué en un pueblo en particular, en una ciudad en particular, el agua puede ser no apta para el consumo humano? ¿Cuáles podrían ser motivos, las causas? Siéntanse libres de... Juan dice contaminación. Bien. ¿Qué tipo de contaminación? Supongamos que lo ubiquemos acá en el primer, en el cuadrado izquierdo sería mirando la pantalla. Si ubicamos contaminación. Podemos puntualizar el tipo de contaminación y a la vez podemos hipotetizar por qué sucede ese tipo de contaminación. Diana dice, puede ser porque no se han desarrollado obras, ahí se me fue el cartel, porque no se han desarrollado obras de infraestructura para potabilizar el agua. Esa podría ser otra causa, o que las obras de infraestructura de potabilización no den abasto. Podría, lo de falta de infraestructura adecuada para potabilización podría ir tranquilamente en el otro cuadrado. Sí. ¿Hago un comentario? A ver, yo tengo, digamos, agua no apta para el consumo humano. Yo digo, ¿y por qué no es apta? Porque sale negra, ¿sí? Porque tiene mal gusto, porque tiene feo olor. O sea, una cosa más fenoménica, más simple. Las preguntas tienen que empezar de las preguntas más sencillas a las más complejas, ¿verdad? La otra, Juan, pues sí, contaminación. ¿De qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Digamos, o sea, contaminación es una expresión que tiene una cantidad de supuestos, ¿sí? Había que ver que el agua sale contaminada es una cosa mucho más concreta. Cuando investigamos tenemos que ser muy concretos con las cosas como describiendo, ¿verdad? Entonces, el agua no está apta para el consumo humano porque sale negra, porque parece que sale contaminada. ¿Por qué sale negra? Entonces ahí vendría un poco el aporte, digamos, que hacía Diana, que decía, bueno, porque parece que no se han desarrollado obras de infraestructura para potabilizarla. Muy bien, pero entonces uno diría, bueno, pero ¿y no hay una planta potabilizadora? Lo que pasa es que tenemos una red o sea, el agua sale negra porque la red de distribución es mala, ¿sí? ¿No? El agua sale negra porque la planta potabilizadora no tiene, digamos, no trabaja bien. ¿Por qué no trabaja bien? Como decía ahí Diana, y no trabaja bien porque en realidad hace mucho que no se invierte, digamos, para mejora de los filtros o porque no hay un apoyo técnico y un seguimiento técnico adecuado. Digo, podemos seguir buscando, ¿verdad? Los invitamos a que ustedes sigan pensando cómo armamos esto de agua, digamos, no apta para el consumo humano. Puede ser también porque ha habido, qué sé yo, algún estudio que haya garantizado de que en cercanías a ese espacio donde esa agua no está apta hay presencia de, qué sé yo, de químicos o alguna fábrica que se sepa que derrocha o tira los químicos al agua y que se sabe que tiene eso y por eso no se puede ni potabilizar ni consumir, no sé. Bien, bien, bien. Sí, yo pienso, por ejemplo, en el ejemplo del riachuelo, ¿no? Hay conexiones cloacales clandestinas de las familias que habitan en los terrenos cercanos. Hay un vertedero de origen más industrial, que tiene que ver con el polo petroquímico, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco volviendo a lo que decía Mario recién, vamos explorando las causas, vamos abriéndolas y podemos ir pensando cada vez mayor cantidad de efectos. Pero pasamos a la siguiente diapositiva, Rubén, si te parece. Así vemos el ejemplo completo para poder visualizar justamente esto que estamos diciendo, que varias cosas de las que hemos dicho, ahí dice Mario, o porque, por ejemplo, las conexiones cloacales no están correctamente diferenciadas. Así es.
A ver si ahí podemos pasar a la próxima diapositiva, que sería la número 37. No sé, Rubén, si el resto lo está viendo y a mí se me congeló la pantalla. Ahí está, perfecto, buenísimo, gracias. Bueno, ahí pueden ver el ejemplo concreto y completo, ¿no? A esta idea de agua no apta para consumo humano, que le podríamos agregar manifestaciones diversas, ¿no? El ejemplo se nos presenta. Como dos causas inmediatas, la contaminación de acuíferos subterráneos y la contaminación del río. ¿Y por qué se contamina el río? Se contamina el río porque hay erosión, porque se vierten aguas negras, porque hay contaminación de origen industrial. ¿Y por qué se contaminan los acuíferos subterráneos que provocan que el agua no sea apta para consumo humano? Porque hay productos químicos que se utilizan indiscriminadamente y además porque hay vertederos que no se controlan. ¿Y por qué hay vertederos que no están controlados? Porque los servicios municipales que deberían ocuparse de ese control son insuficientes, porque además hay escasa educación de la comunidad, entonces no hay demasiada preocupación por los vertederos que no se controlan. Y si seguimos del otro lado, también nos vamos a encontrar con lo de la erosión. ¿Por qué hay erosión? Por exceso de lluvias o porque avanza la deforestación, y así podríamos seguir yendo hacia abajo. En la otra diapo nos vamos a encontrar con la segunda parte de este ejemplo. A ver si me dan un momento, si yo me puedo ubicar bien en la pantalla y puedo leer. Fíjense que ahí tenemos un efecto, si se fijan en la parte de arriba, un efecto que tiene que ver con el agua no apta para el consumo humano. Un efecto directo es la alta incidencia de enfermedades de transmisión hídrica, que a su vez generan un aumento de la mortalidad infantil y un malestar social. Pero además, si nos ubicamos hacia abajo, vemos que aparecen dos causas más que explican por qué el agua no es apta para consumo humano en la localidad de Montecito que estamos estudiando. Fíjense que hay dos raíces causales más, una que dice manejo inadecuado del agua en la comunidad y otra deficientes servicios médicos y sanitarios. Y nos seguimos haciendo preguntas, ¿por qué hay un manejo inadecuado del agua en la comunidad? La gente no consume el agua porque no quiere o porque no puede. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay una red de suministro de agua que sea adecuada, porque hay malas condiciones higiénicas en la comunidad, porque hay poca práctica de la higiene. ¿Y por qué hay poca práctica de la higiene? Porque no hay un programa de educación para la salud, porque se desconocen esas prácticas, porque no hay una difusión adecuada de parte del municipio, de los entes de salud, sobre cómo llevar adelante una higiene personal y familiar. Eso por un lado. Y por el otro, ¿por qué hay servicios médicos que son deficientes, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque hay poco personal, porque el equipo y el material sanitario está en mal estado. Otra explicación podría ser porque la ciudad de Montecito no cuenta con un centro hospitalario de referencia. Entonces, como no hay un centro hospitalario de referencia, no hay personal suficiente para atenderlo. Como no hay personal suficiente, tampoco hay inversión pública al respecto, ¿no? Digo, bueno, no hay médicos, por ende, en vez de haber 5 enfermeros y enfermeras, hay solamente una que atienden un horario limitado, y como atienden un horario limitado, se dedica a la urgencia y no a pensar un sistema de difusión o de promoción de la salud, ¿no? Vieron como, digamos, en la secuencia de la metodología, el árbol de problemas y el árbol de objetivos nos permiten ir desplegando como si fuera un acordeón. Y seguimos, si les parece bien, seguimos, Rubén, con la continuidad de este mismo ejemplo, que ustedes encuentran en la bibliografía, como les decía recién, que es el árbol de objetivos, ¿no? Es cómo invertimos, cómo transformamos el problema
en un objetivo de trabajo, en un objetivo de intervención a partir de nuestro proyecto. Entonces, a partir de la mejora o de mejorada la calidad del agua para consumo humano, con eso vamos a lograr reducir la contaminación de los acuíferos, del río, rehabilitar el centro de salud. Y fíjense cómo hacia abajo nos vamos encontrando con revertidas las causas, las indicaciones concretas de los resultados esperados, y de ahí podemos identificar cómo lo vamos a hacer, o qué es lo que tenemos que hacer para llegar a alcanzar ese objetivo. Entonces, fíjense, reducida la contaminación de acuífero y reducida la contaminación del río. ¿Cómo lo hacemos? Para eso vamos a tener que mantener controlada la contaminación industrial. Para eso vamos a tener que limitar la erosión y depurar las aguas negras. ¿Cómo vamos a reducir la contaminación de los acuíferos? Para eso vamos a tener que mejorar las técnicas agrícolas o establecer técnicas que no sean contaminantes y además controlar los vertederos. ¿Cómo controlamos los vertederos para que dejen de ser ilegales, para que dejen de contaminar? Y mejoramos el servicio municipal, aumentamos el personal dedicado a esa tarea, mejoramos sus condiciones de trabajo y su capacitación, aumentamos su remuneración atada a objetivos, a mayor cantidad de vertederos controlados, empleados mejor reconocidos o mejores pagos. También sensibilizamos a la comunidad sobre el efecto que los vertederos generan en la calidad del agua, y para eso tenemos que lograr que no se arroje basura, o que no se arroje el contenido cloacal de forma irregular o ilegal. ¿Se van dando cuenta cómo se van desprendiendo? A partir de la reversión se van desprendiendo las cosas que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, y eso nos permite encontrarnos después con precisamente los fines del proyecto, que van a ser muy importantes para una adecuada comunicación del mismo, a partir de este ejercicio del árbol de objetivos. Fíjense que ahí nos vamos a encontrar que los fines de este proyecto tendrían que ver con reducir la incidencia de las enfermedades de transmisión hídrica y, por ende, mitigar el malestar social y disminuir la mortalidad infantil. En el resto del ejemplo van a poder ver también algunas de las otras causas que mencionábamos entonces al principio. Para recapitular, en este ejercicio de transformación, de donde pasamos del árbol de problemas al árbol de objetivos, debemos permitirnos, siempre a partir de una correcta identificación y enunciación del problema base, sus causas principales y secundarias, y de esa forma poder conocer los fines del proyecto, el objetivo general y los medios del proyecto. Fíjense cómo entonces, del árbol de problemas, vamos a poder tomar o identificar el enunciado, los efectos y las causas, y una vez realizado este ejercicio de transformación o de reversión, vamos a encontrarnos en el árbol de objetivos con que los efectos dan lugar a los fines. El enunciado del problema se puede transformar a partir de una enunciación positiva en el enunciado del objetivo general del proyecto, y las conexiones causales a partir de una enunciación positiva o revertida en los medios del proyecto, del cual se van a desprender resultados parciales, actividades necesarias para llevar adelante o para alcanzar, mejor dicho, esos resultados parciales, y a su vez tareas que hagan posible cada una de esas actividades. Un poco en esta lógica de la reversión o transformación nos encontramos, digamos, con la secuencia lógica que nos propone la metodología o el enfoque de marco lógico, y por eso hacemos tanto hincapié y nos estamos tomando este tiempo de las clases para poder revisar al detenimiento cada una de estas herramientas concretas que permiten dotar de sentido al enfoque de marco lógico. Hasta acá, ¿hay preguntas o comentarios? Bien. Si no hay preguntas o comentarios, no sé, Mario, si vamos cerrando por acá o avanzamos un poquito más y dejamos planteado quizás. Estamos como en tiempo, Maximiliano. Me parece simplemente decirles que hemos llegado a este punto donde
todavía estamos como a mitad de camino en las acciones de diseño, ¿verdad? Es decir, hemos trabajado enunciado, árbol de problema y árbol de objetivos. Todavía este árbol de objetivos no es estrictamente nuestro proyecto, porque nos faltan dos operaciones. Una operación que es seleccionar alternativas y otra que es armar la estructura analítica del proyecto, y después la matriz de marco lógico y después recién la formulación del proyecto. Con lo cual, volvemos a recomendar la lectura del cuadernillo 3, del cuaderno 42 de ILPE, si alguien quiere profundizar, pero me parece que además estamos haciendo en estas clases como una secuencia metodológica muy detallada y muy cuidada para que quede claro, digamos, a través de este medio, lo que es la secuencia de pensar un proyecto. Una pregunta así en general, ¿se va entendiendo los ejemplos? ¿Los ejemplos son entendibles? Estamos bien, ¿verdad? ¿Se pueden comprender? Bueno, perfecto, entonces, porque a veces, sí, Juan dice que sí, que está todo claro. Sí, está todo claro. Entonces, buenísimo, buenísimo. Gracias, Dayana. Bueno, me parece que estamos como muy bien en este punto y hemos tenido, gracias Francisco también por el comentario, hemos tenido una muy, muy interesante clase, buenísimo a todo el equipo y esperemos que, bueno, vernos la próxima semana y nos seguimos leyendo a través del campus, ¿sí? Hemos hecho ahí una comunicación sobre el tema de la promoción, esta materia no es promocional, esta materia se rinde con examen final, y sobre la regularización, tranquilidad, porque la regularización ha sido decretada, digamos, en esta circunstancia por la simple inscripción al CIU guaraní, por lo tanto, ustedes van a ser alumnos regulares, con tranquilidad, entonces eso tienen que tomarlo así. Vamos a hacer algunos ejercicios evaluativos, como siempre hacemos, pero no son para aprobar o no aprobar, sino para ir mejorando nuestro sistema de aprendizaje y para ir viendo cómo estamos, digamos, para ir viendo también, también nos evaluamos nosotros a ver si estamos haciendo bien la tarea, ¿verdad? Entonces, queríamos comentarles esto porque, nada, es una cosa importante, y quienes tengan materias, digamos, tal vez todavía no aprobadas, y estemos ahí yo creo que esas circunstancias también van a ser consideradas porque estamos en una situación de excepción, por lo menos nuestro criterio general es ser muy comprensivos de esto, bueno, y después no salimos de las pautas regulares, ¿verdad?, del cursado regular de materias, ¿sí? Entonces, hecha esta aclaración, para tener tranquilidad respecto de la regularidad de la materia va a ser regular con la sola participación de ustedes inscritos en el CIU y con, obviamente, estos procesos que nosotros vamos conversando y que vamos llevando en cada una de las clases, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, nos estaríamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Espero que estén todos muy bien, que se cuiden y que empiece a aflojar un poco la cuarentena por aquellos lados, ¿sí? Muchísimas gracias y será entonces hasta la próxima. Gracias. Muy bien, gracias. Que tengan una buena semana. Igualmente, gracias. Nos vemos en un rato, Mario.